Luego de un año alejados de los escenarios competitivos, la Banda Sinfónica Infantil de Paipa renovó su proceso y ahora se apresta a defender toda su historia musical en los concursos del orden nacional, regional y local. Así se dio a conocer durante la pasada eliminatoria zonal de bandas realizada en el municipio de Corrales, en donde mostró una vez más la tradición musical que durante años se ha mantenido en la capital turística de Boyacá. Antes de eso quiero contarles que esta banda lleva 2 años de proceso, son niños como ustedes los ven la mayoría y hacen parte de las escuelas de formación artística del municipio de Paipa, aprovechan su tiempo libre aprendiendo a interpretar un instrumento musical. En este nuevo proceso que lidera la administración de la alcaldesa Luz Amanda Camargo Vargas y la Oficina Asesora de Cultura y Juventud, la agrupación, que es integrada por 50 niños y niñas entre los 9 y 14 años de edad, subió al escenario del Zonal para interpretar 4 obras musicales. La primera de ellas, la Invocación y la Danza Africana, a ritmo de torbellino, el Guayatuno, el Paisaje Llanero, Paisaje Esperanza y el Pasillo Humorismos. Interpretaciones que le significaron a los dirigidos por el maestro Cristian Camilo Malagón un puntaje de 93 sobre 100, superando a otras bandas de la provincia de Tundama y logrando como reconocimiento especial su paso a los concursos nacionales de bandas infantiles en Chinchiná Caldas y Guatavita, Cundinamarca. Según el veredicto del jurado calificador, la Banda Sinfónica Infantil mantiene los procesos culturales a través de la implementación de talleristas y trabajo continuo con sus integrantes y el apoyo decidido de la administración local.